Descubrí que mi familia me había mentido toda la vida y la verdad lo cambió todo. Parte 1. La familia que creí tener. Crecí en una familia que desde afuera parecía perfecta. Padre, madre, 2 hijos. Casa propia en un distrito tranquilo de Arequipa. Mi padre trabajaba como contador en una empresa mediana. Mi madre era profesora de primaria. Mi hermano mayor, Sebastián, era 5 años mayor que yo y siempre fue el favorito de manera tan evidente que ni él ni mis padres intentaban disimularlo. No lo digo con resentimiento. Lo digo como un hecho que desde pequeño aprendí a aceptar como parte del paisaje. Sebastián era inteligente, sociable, bueno en los deportes. Yo era más callado, más interiorizado, más dado a leer que a salir. Mi madre decía con cariño que yo era el pensador de la familia. Mi padre no decía mucho sobre mí en general. La relación con mi padre siempre fue extraña. No fría exactamente, pero sí distante de una manera que yo no sabía cómo nombrar cuando era niño. Me daba lo que necesitaba. Estaba presente en los cumpleaños, en las reuniones del colegio, en las navidades. Pero había algo en la forma en que me miraba a veces que yo no entendía. Como si estuviera calculando algo. Como si entre nosotros hubiera una pregunta sin respuesta flotando en el aire que ninguno de los dos podía escuchar con claridad. Con mi madre era diferente. Con ella había calidez genuina, aunque también noté desde joven que a veces me miraba con una tristeza que no correspondía a nada que yo hubiera hecho. Una tristeza que aparecía y desaparecía rápido, como si ella misma no quisiera que yo la viera. Sebastián y yo teníamos la relación típica de hermanos con mucha diferencia de edad. Él ya estaba en la universidad cuando yo empezaba la secundaria. Nos llevábamos bien en la superficie pero nunca fuimos cercanos. Vivíamos en el mismo espacio sin compartir realmente nada. Así fue mi infancia. Normal, estable, sin traumas evidentes. O eso creía. Parte 2. Lo que empezó a moverse. Tenía 19 años cuando empezaron las grietas. Mi abuelo materno, el padre de mi madre, estaba muriendo. Cáncer de páncreas, el tipo que no da tiempo para despedidas largas. En 3 meses pasó de estar relativamente bien a estar en cama sin poder levantarse. Yo lo quería mucho. Era el único abuelo que conocí de cerca porque los padres de mi padre vivían en otro país y los veíamos raramente. Durante esos meses pasé mucho tiempo en casa de mis abuelos. Mi madre también. Había algo en ese espacio, con la muerte rondando cerca, que hacía que la gente bajara las defensas. Las conversaciones se volvían más honestas. La gente decía cosas que en otras circunstancias habría guardado. Una tarde mi abuelo me pidió que me quedara solo con él. Mi madre había salido a comprar algo y mi abuela estaba en la cocina. Me senté a su lado en la cama. Estaba muy delgado para entonces, casi irreconocible comparado con el hombre fuerte que había sido toda mi vida. Me tomó la mano y me miró durante un momento sin decir nada. Luego me dijo, eres un buen chico. Siempre lo fuiste. No importa lo que pase, recuerda que eres un buen chico. Le dije que gracias, que lo quería, que descansara. Pensé que era la emoción del momento. Pensé que era un anciano despidiéndose de su nieto y diciéndole lo que cualquier abuelo le diría. No lo era. 3 días después mi abuelo perdió la conciencia y una semana más tarde murió. En el velorio y los días siguientes todo fue dolor y logística y despedidas. No tuve tiempo de pensar en lo que me había dicho. Pero algo quedó. Una pequeña incomodidad en algún lugar que no sabía ubicar exactamente. Parte 3. El documento. 2 meses después del funeral de mi abuelo, mi madre me pidió ayuda para ordenar algunas cosas de la casa de mis abuelos. Mi abuela quería reducir el espacio y había décadas de objetos acumulados que necesitaban ser revisados, donados o guardados. Pasamos varios fines de semana en ese proceso. Cajas de fotos, cartas viejas, documentos, ropa que ya nadie usaría.
Mi madre era cuidadosa con cada cosa, revisando antes de decidir qué hacer. Un sábado yo estaba solo en lo que había sido el estudio de mi abuelo, revisando una caja con papeles administrativos viejos. Facturas de los años 80, contratos de servicios que ya no existían, papeles de un carro que habían vendido hacía 20 años. Y entonces encontré un sobre. No estaba sellado. Tenía mi nombre escrito a mano en la parte de afuera, con la letra de mi abuelo. Solo mi nombre, sin apellido, sin ninguna otra indicación. Lo abrí. Adentro había una carta de 2 páginas escrita a mano y una fotocopia de un documento que tardé varios segundos en entender lo que era. Era un documento de adopción. El mío. Parte 4. Lo que decía la carta. Me quedé sentado en el piso del estudio durante no sé cuánto tiempo. Leí la carta 3 veces antes de que las palabras empezaran a tener sentido real. Mi abuelo escribía con la letra clara y ordenada de alguien que había pasado la vida llenando formularios. La carta no tenía fecha. Me decía que si estaba leyendo eso era porque él ya no estaba y porque había decidido que yo tenía derecho a saber la verdad aunque los demás no estuvieran de acuerdo. Me explicaba lo siguiente. Yo no era hijo biológico de mi padre. Mi madre había tenido una relación antes de casarse, una relación que terminó mal y de la cual había quedado embarazada. Cuando se lo contó a mi padre, que ya era su novio en ese momento, él decidió casarse con ella de todas formas y reconocerme como su hijo. Nadie fuera de la familia más cercana lo sabía. Y dentro de la familia, el acuerdo fue que nunca se me diría. Mi abuelo escribía que siempre había estado en desacuerdo con ese acuerdo. Que creía que yo tenía derecho a conocer mi propia historia. Que lo había discutido con mi madre en varias ocasiones y ella siempre había dicho que algún día me lo diría, que esperaba el momento correcto. Pero los años pasaron y el momento correcto nunca llegó. Mi abuelo decía que no me contaba el nombre de mi padre biológico porque esa parte de la historia no era solo suya para contar. Que esa información estaba con mi madre y que era ella quien tenía que dármela si yo decidía buscarla. Terminaba la carta diciendo que me quería. Que siempre me había querido exactamente igual que a mi hermano. Que esperaba que entendiera que él no había guardado silencio por falta de amor sino por respeto a mi madre, y que ahora que se iba no podía llevarse eso sin dármelo. Doblé la carta. La puse de vuelta en el sobre con la fotocopia del documento de adopción. Me levanté del piso. Salí del estudio. Mi madre estaba en el pasillo. Me vio la cara y supo la conversación con mi madre. Lo que siguió fue la conversación más difícil de mi vida hasta ese punto. Mi madre me llevó a la sala de la casa de mis abuelos. Cerró la puerta. Se sentó frente a mí. No intentó negar nada. Solo me miró con esa tristeza que yo había visto toda mi vida y que ahora finalmente tenía nombre. Me contó la historia completa. Tenía 23 años cuando conoció a un hombre llamado Andrés en la universidad. Estuvieron juntos casi 2 años. Era una relación intensa, de las que a esa edad parecen eternas. Cuando quedó embarazada de mí, se lo contó a Andrés esperando que la situación los uniera más. Andrés desapareció. No de manera dramática. No hubo pelea ni rechazo violento. Simplemente se fue retirando, llamando menos, teniendo excusas, hasta que un día dejó de responder. Meses después ella escuchó que se había ido a trabajar a otra ciudad. Nunca más supo nada de él directamente. Mi madre estaba en el 3er mes de embarazo, sola, con sus padres que la apoyaban pero que no sabían cómo manejar la situación, cuando reencontró a mi padre en una reunión de egresados del colegio. Ellos se habían conocido antes, habían salido brevemente años atrás, pero nada había prosperado. Mi padre ya sabía cuando la vio que estaba embarazada. Todo el mundo lo sabía. Le preguntó cómo estaba. Empezaron a hablar. Siguieron hablando en los días siguientes. 3 meses después mi padre le propuso matrimonio. Mi madre me miró y me dijo algo que nunca voy a olvidar.
Me dijo, no lo hizo por lástima. Nunca lo hizo por lástima. Lo hizo porque te quería a ti antes de conocerte y me quería a mí desde el colegio. Pero sé que eso no cambia todo lo demás. Le pregunté por qué nunca me lo dijeron. Me dijo que al principio pensaron esperar a que fuera más grande. Luego pensaron que ya era demasiado grande para recibir la noticia sin que doliera. Luego pasaron los años y el silencio se volvió tan pesado que moverlo parecía demasiado peligroso. Que tenía miedo de que si me lo decía yo rechazaría a mi padre, que era el único padre que había tenido. Que tenía miedo de que cambiara la forma en que la veía a ella. Le pregunté si mi hermano Sebastián lo sabía. Dijo que sí. Que siempre lo había sabido porque era mayor y había entendido la situación desde pequeño. Eso dolió de una manera específica que tardé tiempo en entender. Parte 6. Las semanas siguientes. No exploté. No grité. No me fui dando un portazo. Salí de esa casa, llegué a mi departamento, me senté en el silencio, y me quedé ahí durante horas tratando de ordenar lo que sentía. Lo que sentía era complicado y contradictorio. Había rabia, sí. Rabia por los años de silencio, por las veces que había sentido esa distancia con mi padre sin poder ponerle nombre, por los momentos en que Sebastián me había mirado de una manera que ahora entendía diferente. Por haber sido el único de la familia que no sabía su propia historia. Pero también había algo más difícil de nombrar. Una especie de alivio extraño. Como cuando una incomodidad que llevas tanto tiempo que ya la normalizaste de repente tiene explicación. El porqué de la mirada de mi padre. El porqué de la tristeza de mi madre. El porqué de una dinámica familiar que nunca terminé de entender. Pasé 2 semanas sin hablar con mis padres. Les mandé un mensaje diciendo que necesitaba tiempo y que estaba bien. Mi madre respondió que entendía. Mi padre no respondió nada, lo cual en ese momento me dolió, pero después entendí. Durante esas 2 semanas hablé con un amigo de confianza que era el único al que le conté lo que había pasado. Me escuchó sin juzgar y me dijo algo simple pero útil, que me tomara el tiempo que necesitara para sentir todo lo que había que sentir antes de tomar decisiones sobre qué hacer. Eso fue lo que hice. Parte 7. La conversación con mi padre. Cuando estuve listo, llamé a mi padre. No a mis padres juntos. Solo a él. Nos encontramos en un café cerca de su trabajo. Llegó puntual como siempre. Se veía mayor de repente, o tal vez yo lo estaba mirando diferente. Le dije que necesitaba que me contara su versión. No lo que mi madre le había contado que me había dicho. Su versión. Lo que me contó confirmó lo que mi madre me había dicho, pero lo completó de una manera que no esperaba. Me dijo que cuando se casó con mi madre sabía exactamente en lo que se estaba metiendo y lo había elegido con conciencia. Que nunca lo había visto como un sacrificio ni como un favor. Que me había querido desde antes de que naciera, no porque fuera obligatorio sino porque así había funcionado para él. Pero también me dijo algo que mi madre no me había dicho. Me dijo que hubo un momento, cuando yo tenía unos 8 años, en que Andrés, mi padre biológico, había intentado contactar a mi madre. Que había aparecido después de años de silencio diciendo que quería saber de mí, que había cambiado, que tenía derecho a conocerme. Mi padre me dijo que fue la única vez en su vida que sintió un miedo genuino de perder algo que consideraba completamente suyo. Que había hablado con mi madre, que habían tomado la decisión juntos de no responder al contacto y que desde entonces el tema se había sellado definitivamente. Me dijo que no sabía si habían tomado la decisión correcta. Que con los años había pensado muchas veces si me habían quitado algo al hacerlo. Que ese era el peso que él había cargado en silencio. Le pregunté por qué la distancia que yo siempre había sentido con él. Me miró durante un momento y me dijo algo que me golpeó directo, porque tenía miedo de que si te quería demasiado cerca, algún día me fueras a decir que yo no era tu padre de verdad. Y preferí mantener la distancia a arriesgar ese rechazo.
Eso lo había cargado él solo durante 19 años. Parte 8. Mi hermano. La conversación con Sebastián fue diferente. Le llamé una noche y fui directo. Le dije que sabía todo y que quería saber porque nunca me lo había dicho. Hubo un silencio largo. Luego me dijo que cuando era pequeño sus padres le habían explicado la situación y le habían pedido que nunca hablara de eso conmigo. Que era una decisión de adultos y que él debía respetarla. Que lo había hecho porque confiaba en que eventualmente me lo dirían. Le pregunté si alguna vez había dudado de esa decisión. Me dijo que sí. Varias veces. Especialmente cuando éramos más grandes y yo ya era un adulto. Que había pensado en decirme algo en múltiples ocasiones, pero que cada vez que estaba a punto de hacerlo algo lo detenía. El miedo a cómo reaccionaría yo. El miedo a lo que pasaría con la familia. La comodidad del silencio que ya duraba tanto. Le dije que lo que más me dolía no era que mis padres me lo hubieran ocultado. Que lo de ellos tenía una lógica aunque fuera equivocada. Lo que más me dolía era que él, que se suponía era mi hermano, me había mirado a los ojos durante años sabiendo algo fundamental sobre mí que yo no sabía. Sebastián no dijo nada por un momento. Luego me dijo que tenía razón. Que no había excusa para eso. Que lo sentía. Parte 14. Andrés y yo. Con Andrés he tenido contacto esporádico en los años siguientes. No somos cercanos. Probablemente nunca lo seamos de la manera que lo sería un padre e hijo que se conocen desde el principio. Hay demasiado tiempo y demasiada historia entre nosotros para que eso sea posible. Pero hemos hablado. Nos hemos visto un par de veces. He conocido a su esposa, que sabe quién soy y que fue más generosa de lo que hubiera esperado. Sus hijos no saben quién soy y esa es una decisión que él y su esposa tomarán cuando llegue el momento. Lo que tenemos es difícil de categorizar. No es una amistad. No es una relación padre-hijo. Es algo sin nombre exacto que existe en el espacio entre lo que debió haber sido y lo que es. Eso me parece suficiente. Parte 15. Lo que aprendí de todo esto. Tengo 27 años ahora. Han pasado 8 desde el día en que encontré ese sobre en el estudio de mi abuelo. He pensado muchas veces en lo que esa experiencia me enseñó. No en el sentido de buscarle una moraleja ordenada a algo que fue complicado y contradictorio, sino en el sentido de que cambió en mí de forma real y permanente. Aprendí que las familias cargan secretos con la mejor de las intenciones y que las mejores intenciones no son suficientes. Que hay cosas que la gente guarda para proteger a los que quiere y que terminan haciéndoles daño de formas que no anticiparon. Que el silencio tiene un costo que se cobra con intereses. Aprendí que la identidad no es tan frágil como se cree. Descubrir que mi padre no era mi padre biológico no cambió quién soy. Cambió la historia que me contaba sobre de dónde vengo, pero no cambió los valores con que fui criado, las memorias que tengo, la persona en que me convertí. Todo eso siguió siendo mío. Aprendí que el perdón no es un momento. Es un proceso. Y que no tienes que perdonar para seguir adelante, pero que cargar el rencor tiene un precio que terminas pagando tú. Aprendí que la cobardía de las personas que te hicieron daño raramente viene de la maldad. Casi siempre viene del miedo. Eso no la justifica. Pero entenderla cambia la forma en que la cargas. Y aprendí algo que mi abuelo, con esa carta que dejó para mí, me estaba diciendo sin decírmelo directamente, que a veces la persona que más te quiere es la que tiene el valor de darte la verdad aunque le cueste todo. Él no estuvo ahí para verme leer esa carta. Pero de todas las cosas que hizo por mí en vida, esa fue la más grande. Parte 16. ¿Por qué cuento esto? Cuento esto porque en los últimos años he conocido a varias personas que cargan con secretos familiares. Algunos lo saben. Otros lo sienten sin poder nombrarlo, igual que yo lo sentí durante años en la distancia de mi padre y la tristeza de mi madre. Si algo de lo que escribí aquí suena familiar, lo que puedo decirte desde mi experiencia es esto.
La verdad, por más difícil que sea, es siempre más manejable que el espacio vacío que deja un secreto. El cerebro llena ese espacio con sus propias explicaciones, generalmente peores que la verdad. Si eres tú quien carga un secreto sobre alguien que quieres, piensa en que le estás quitando al guardarlo. La gente tiene derecho a su propia historia. Puedes proteger a alguien de muchas cosas, pero no de quién es. Y si eres tú quien descubre algo que cambia lo que creías saber sobre tu propia vida, date tiempo. No tomes decisiones desde el momento más agudo del golpe. Siente todo lo que hay que sentir. Busca ayuda si la necesitas. Y confía en que la identidad que construiste en años no desaparece en un día. Yo soy el mismo que era antes de encontrar ese sobre. Y también soy completamente diferente. Las dos cosas son ciertas al mismo tiempo. Y con eso, 8 años después, puedo decir que estoy en paz.